El aire de Valencia estaba impregnado de la fragancia de las flores y el sonido de los petardos que anunciaban la llegada de las fallas. Esa mañana, mientras caminaba por las calles adornadas con colores vibrantes, el bullicio de la ciudad me envolvía. Era un día cualquiera, pero había algo diferente en el ambiente. La emoción del festival contrastaba con la monotonía de mi vida cotidiana. Mi matrimonio se había vuelto un espacio vacío, donde las palabras se deslizaban sin peso y los gestos carecían de significado. Cuando supe que mi hijastro regresaría a casa tras varios años fuera, una mezcla de ansiedad y expectativa me invadió. Recordaba al joven que había dejado atrás, lleno de sueños y promesas. Sin embargo, al verlo nuevamente, me di cuenta de que no era el mismo. Había cambiado, se había convertido en un hombre atractivo y seguro, pero lo más impactante era cómo su presencia despertó en mis sentimientos que creía enterrados. La primera vez que nos encontramos fue en el salón, un espacio donde solíamos compartir risas y anécdotas familiares. Ahora, el silencio pesaba entre nosotros como una carga invisible. Miradas furtivas se cruzaron mientras él hablaba sobre su vida en el extranjero. Cada palabra resonaba en mí como un eco lejano, trayendo recuerdos de tiempos más felices. Pero también surgió una inquietud, ¿qué estaba sintiendo realmente? Las conversaciones con mi pareja eran cada vez más distantes. Nos habíamos acostumbrado a vivir juntos sin realmente conectar. Las noches solitarias se sucedían, él se sumergía en su trabajo mientras yo buscaba distracciones en las tareas del hogar. La falta de comunicación se había convertido en un abismo entre nosotros, y ahora esa distancia parecía intensificarse con la llegada del joven. Una tarde, mientras organizaba viejas cartas guardadas en un cajón polvoriento, encontré una carta antigua que había escrito años atrás. La leí con nostalgia, hablaba sobre mis sueños y aspiraciones antes de convertirme en madre y esposa. Me di cuenta de cuán lejos estaba de esa mujer llena de vida y deseos. El recuerdo me golpeó con fuerza, ¿dónde había quedado esa parte de mí? La carta era un reflejo del pasado, pero también un recordatorio doloroso del presente. Decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente. El sol brillaba intensamente y la brisa suave acariciaba mi rostro. En cada paso que daba, sentía como mis pensamientos giraban alrededor del joven que había regresado a mi vida. La conexión emocional que alguna vez compartimos parecía resurgir entre nosotros como si nunca hubiera desaparecido. Al regresar a casa esa noche lo encontré sentado solo en la sala, absorto en sus pensamientos. Me acerqué con cautela, nuestras miradas se encontraron por un instante que pareció eterno. Sin saber cómo ni por qué le pregunté sobre sus planes futuros. «Quiero hacer algo significativo», respondió con sinceridad. Esas palabras resonaron profundamente dentro de mí, sentí una chispa encenderse entre nosotros nuevamente. Pero lo más inquietante fue la forma en que su mirada se detuvo en mis ojos durante unos segundos más largos de lo habitual. La tensión era palpable y aunque quise apartar la mirada, no pude evitarlo, era como si algo nos atrajera irremediablemente uno hacia el otro. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos sobre él invadían mi mente sin compasión alguna. Recordé momentos pasados cuando éramos una familia feliz y cómo todo cambió con el tiempo. Reflexioné sobre las decisiones que me habían llevado hasta aquí, un matrimonio sin amor verdadero y un deseo reprimido hacia alguien a quien consideraba casi como un hijo. Los días siguieron avanzando y cada encuentro casual se tornó más cargado de significado para mí. Empezamos a compartir más momentos juntos, cenas informales donde reíamos como antes o largas caminatas por la playa al atardecer donde las olas parecían susurrar secretos olvidados. Una tarde decidí invitarlo a tomar algo al bar local donde solíamos ir cuando él era adolescente. Quería revivir esos recuerdos felices aunque sabía que todo estaba cambiando entre nosotros. El bar estaba lleno de risas y murmullos, pero para nosotros parecía existir solo ese pequeño mundo creado entre nuestras miradas cómplices y sonrisas nerviosas. Al hablarle sobre sus experiencias fuera del país, sentí como cada palabra lo acercaba más a mí. ¿Te acuerdas de aquel verano?, pregunté riendo mientras recordábamos viejos tiempos. Claro, respondió él sonriendo genuinamente, fue uno de los mejores. En ese instante comprendí cuán profundo era nuestro vínculo, sin embargo,
también sentí una punzada de culpa al recordar mi situación matrimonial vacía. Esa noche volví a casa sintiéndome confundida pero viva por primera vez en años. Mientras caminaba hacia mi habitación vi la carta antigua sobre la mesa. Era como si me estuviera llamando a reflexionar aún más sobre mis deseos ocultos. No podía seguir ignorando lo que sentía por él ni tampoco podía permitir que esto arruinara lo poco que quedaba del matrimonio construido durante tantos años. Pero entonces llegó otro giro inesperado. Descubrí un secreto familiar relacionado con su madre que cambió toda mi perspectiva sobre nuestra relación actual e incluso sobre mis propios sentimientos hacia él. Las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Era correcto sentir esto? ¿Y si todo terminara mal? A pesar del miedo creciente dentro mío decidí enfrentar mis emociones porque negarlas ya no era una opción viable. A medida que pasaban los días nuestra conexión crecía innegablemente. Cada interacción parecía estar cargada no solo con recuerdos compartidos sino también con una nueva intimidad difícil de definir. Un día después del trabajo decidimos ver una película juntos en casa. Ambos sabíamos lo delicado del momento pero no pudimos evitarlo. Nuestros rostros estaban tan cerca mientras reíamos juntos ante escenas cómicas cuando sucedió. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente llenos tanto sorpresa como miedo por lo ocurrido. Ese beso fue el catalizador para todo lo demás, marcó el inicio inevitable hacia algo nuevo e incierto entre nosotros. Una atracción prohibida naciendo lentamente desde las cenizas del pasado familiar hacia un presente lleno tanto potencial como peligro inminente. Mientras me alejaba sintiendo aún el calor del contacto accidental entre nuestros labios sabía que nada volvería a ser igual después de eso. La vida matrimonial vacía contrastada contra esta nueva chispa traería consigo decisiones difíciles e inevitables consecuencias por delante. La mañana siguiente el eco del beso aún resonaba en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sorpresa y el anhelo que había sentido. La culpa me asfixiaba, pero también había un destello de emoción que no podía ignorar. En mi vida matrimonial, la conexión había desaparecido hace tiempo. Ahora, estaba atrapada entre lo conocido y lo desconocido. Mientras preparaba el desayuno, mi pareja entró en la cocina con su habitual indiferencia. Miré cómo se sentaba a la mesa, absorto en su teléfono. La rutina diaria se sentía como un peso muerto, una cadena que me mantenía anclada a una vida que ya no me satisfacía. ¿Vas a ayudarme con las fallas este año?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. No estoy segura, respondí, tratando de sonar despreocupada. Las fallas siempre habían sido un momento de alegría para nosotros, pero este año todo se sentía diferente. No podía dejar de pensar en cómo las calles vibrantes de Valencia contrastaban con mi creciente inquietud interna. En un intento por distraerme, decidí salir a dar un paseo al parque cercano. El aire fresco me envolvió mientras caminaba entre los árboles y las flores que comenzaban a florecer. Era un refugio donde podía reflexionar sin ser interrumpida. Pero incluso allí, mis pensamientos volvían a él. Un secreto familiar había salido a la luz recientemente, algo que nunca imaginé que podría afectar nuestra dinámica familiar. Una conversación casual con una amiga reveló que su madre había estado involucrada en una relación extraña durante años, algo que había mantenido oculto por miedo al juicio. Esa revelación me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las relaciones y el amor. Al regresar a casa, encontré a mi hijastro sentado en el sofá, revisando algunas fotos antiguas. Su mirada se iluminó al verme entrar y sentí como el aire se volvía más denso entre nosotros. Mira esto, dijo mientras sostenía una imagen de nosotros tres en unas vacaciones pasadas. Sonreí al recordar esos momentos felices, eran recuerdos lejanos ahora. Eras tan pequeño entonces, comenté con nostalgia. Y tú eras tan joven, respondió él con una sonrisa pícara. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó un silencio incómodo entre nosotros. La tensión era palpable, ambos éramos conscientes del cambio en nuestra relación desde aquel beso inesperado. En ese instante no pude evitarlo y me acerqué más a él. ¿Te gustaría salir esta noche? Solo tú y yo, propuse sin pensarlo demasiado. Su mirada se tornó seria por un momento antes de asentir lentamente. Me encantaría. Esa noche decidimos encontrarnos en un bar local conocido por su ambiente relajado y acogedor.
Las risas y murmullos de otros clientes formaban una especie de telón sonoro tras nuestras conversaciones llenas de insinuaciones no dichas. Pedimos unas cervezas y nos acomodamos en una mesa alejada del bullicio. A medida que avanzaba la noche, nuestras miradas se encontraban con más frecuencia y cada risa parecía acercarnos más uno al otro. Me di cuenta de cómo los pequeños gestos parecían tener más significado, sus manos rozando las mías al pasarme el vaso o esa manera sutil en la que inclinaba la cabeza hacia mí cuando le hablaba. En medio de risas compartidas sobre anécdotas pasadas, algo cambió en el aire entre nosotros, sentí como los latidos de mi corazón se aceleraban ante su cercanía. En ese instante fugaz, nuestras miradas se encontraron intensamente y recordé nuestro beso anterior como si hubiera sido ayer. Nos besamos, murmuré casi sin darme cuenta. Él sonrió ligeramente antes de responder, sí, fue inesperado. El resto de la noche transcurrió envuelto en esa atmósfera cargada, cada palabra parecía tener un peso nuevo, cada mirada era una promesa silenciosa del deseo reprimido entre nosotros. Sin embargo, también estaba presente esa sombra de culpa acechando detrás de cada sonrisa compartida. Cuando finalmente dejamos el bar, decidimos caminar por las calles iluminadas por las luces festivas previas a las fallas. La ciudad vibrante parecía contrastar con la confusión interna que experimentaba, cada paso resonaba como un recordatorio del camino incierto hacia el cual nos dirigíamos. Nos detuvimos frente a una falla aún sin terminar, su belleza era deslumbrante incluso en su estado incompleto. Es impresionante, dije mientras contemplábamos juntos las figuras talladas con esmero. Como nosotros, respondió él suavemente. Su comentario me tomó desprevenida. Era como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo, algo hermoso pero lleno de imperfecciones y riesgos inminentes. La noche avanzó y pronto nos encontramos bajo un árbol frondoso donde las luces titilantes parecían bailar alrededor nuestro. La confusión dio paso a una conexión intensa cuando nuestras manos finalmente se encontraron sin reservas, fue como si el mundo exterior desapareciera por completo. En ese momento decisivo ambos sabíamos lo inevitable. Estábamos atrapados en esta red emocional complicada e ineludible que habíamos tejido juntos sin quererlo realmente pero deseándolo profundamente al mismo tiempo. Sin embargo, esa conexión venía acompañada de preguntas inquietantes sobre lo que significaría para nosotros, y para nuestra familia, si continuábamos por este camino arriesgado y prohibido. Pero antes de poder procesar esos pensamientos abrumadores, nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez no hubo sorpresa ni titubeo, solo pura necesidad contenida esperando ser liberada. El beso fue intenso y cargado de emociones contradictorias, deseo ardiente mezclado con miedo palpable a ser descubiertos o perderlo todo por seguir este camino incierto hacia lo desconocido. La tarde se desvanecía en un cálido ocaso valenciano cuando la realidad de lo que había hecho comenzó a pesarme. La conexión que había encontrado con mi hijastro era innegable, pero también cargada de una culpa que me atenazaba el pecho. Caminaba por el parque rodeada de los sonidos de la naturaleza y las risas lejanas de familias disfrutando del final del día. Cada paso resonaba como un eco de mis pensamientos confusos y contradictorios. Me detuve junto a un banco observando cómo el sol se ocultaba tras los edificios. Las sombras se alargaban y se entrelazaban, como las emociones que luchaban dentro de mí. La imagen de su rostro, sus ojos llenos de una mezcla de deseo y vulnerabilidad, no me dejaba en paz. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos seguir adelante sin romper algo irremediablemente? Un ruido a mis espaldas me sacó de mis cavilaciones. Era un viejo amigo del pasado, alguien con quien había compartido risas y secretos en tiempos más sencillos. Su presencia me sorprendió y trajo consigo recuerdos olvidados que creía enterrados. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó con una sonrisa nostálgica. Te veo diferente. Traté de sonreír, pero mi mente estaba en otro lugar. La incomodidad se instaló entre nosotros mientras intercambiábamos palabras triviales. No podía evitar pensar en lo que estaba sucediendo en mi vida personal, en la lucha entre la atracción prohibida y las expectativas sociales. He estado ocupada, respondí evasiva. La vida tiene sus caminos extraños, ¿no? Él asintió, pero su mirada era inquisitiva. Podía sentir que notaba algo más profundo detrás de mi fachada tranquila.
Decidí cambiar de tema y le pregunté sobre su vida. Sigo trabajando en el mismo lugar, dijo. Aunque he tenido algunas diferencias con algunos compañeros. Su voz se apagó mientras recordaba viejas rencillas que creía superadas. Una parte de mí deseaba ahondar en esos recuerdos, pero otra sabía que no podía permitirme distraerme más tiempo del asunto real, mis sentimientos hacia mi hijastro. A medida que avanzábamos por el parque, mis pensamientos volvían a él inevitablemente. Recordé el beso que habíamos compartido, cada vez que pensaba en eso, un escalofrío recorría mi espalda. Nuestros labios se encontraron como si hubieran estado destinados a hacerlo desde siempre, desatando una tormenta emocional dentro de mí. El amigo continuó hablando sobre su trabajo mientras yo intentaba concentrarme en sus palabras. Pero todo lo que podía pensar era en cómo había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Finalmente nos despedimos con un abrazo cordial, aunque yo sentía una mezcla extraña de alivio y ansiedad al separarnos. Regresé a casa sintiendo la presión del secreto creciendo dentro de mí como una olla a punto de explotar. Al entrar, encontré a mi pareja sentado frente al televisor con una expresión distante. Era evidente que algo no iba bien entre nosotros, la falta de conexión había creado un abismo difícil de ignorar. Hola, dije tratando de sonar natural. ¿Cómo estuvo tu día? Él apenas levantó la vista. Normal, respondió con desdén antes de volver su atención a la pantalla. Me senté junto a él, intentando encontrar alguna chispa para encender una conversación significativa, pero las palabras parecían escapar ante la tensión palpable entre nosotros. La noche avanzó sin cambios significativos, solo murmullos cortos y miradas vacías llenaron el espacio entre nosotros. En algún momento decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis pensamientos. Mientras miraba las luces titilantes del vecindario, recordé cómo todo había cambiado desde el regreso del joven a nuestras vidas. La chispa inicial había despertado algo profundo dentro de mí, algo que nunca esperé sentir hacia él. La culpa era abrumadora, sabía que debía detenerme antes de perderlo todo por un impulso momentáneo e irracional. Sin embargo, cada vez que pensaba en alejarme, esa conexión regresaba con más fuerza. Decidí escribirle un mensaje sencillo para asegurarme de que estaba bien después del beso inesperado, necesitaba saber cómo se sentía él también respecto a lo sucedido entre nosotros. La respuesta llegó rápidamente. Estoy bien. Solo pensando. Esas palabras me golpearon como un rayo, él también estaba atrapado en este torbellino emocional sin salida aparente. Las horas pasaron mientras intercambiábamos mensajes llenos de subtexto y ambigüedad hasta que finalmente decidí proponerle vernos al día siguiente para hablar cara a cara sobre lo ocurrido. El encuentro fue pactado para el parque donde solíamos jugar cuando éramos más jóvenes, ese lugar ahora parecía cargado con nuestras emociones no resueltas. Al llegar allí al amanecer siguiente, el aire fresco me envolvió mientras buscaba su figura entre los árboles aún cubiertos por la bruma matutina. Cuando finalmente apareció, su mirada reflejaba tanto deseo como preocupación. Ambos éramos conscientes del riesgo inminente al cual nos estábamos exponiendo. Nos encontramos bajo la sombra protectora de un gran árbol frondoso donde comenzamos a hablar sobre lo sucedido entre nosotros, nuestros sentimientos confusos y los miedos latentes acerca del futuro si continuábamos por este camino arriesgado. Las palabras fluyeron mientras tratábamos desesperadamente de entendernos el uno al otro sin dejar escapar lo inevitable, ese deseo prohibido seguía presente como una sombra constante sobre nuestras cabezas. En medio del intercambio emocional intenso, volvimos a caer en ese abismo donde los límites se desdibujaban, nuestros labios se encontraron nuevamente tras un intento fallido por evitarlo. Fue un momento robado lleno tanto de pasión como miedo por ser descubiertos nuevamente. A medida que nos alejamos después del encuentro clandestino esa mañana, comprendí cuán frágil era nuestra situación, cada decisión podría llevarnos hacia caminos irreversibles. Y aún así no podía dejarlo ir tan fácilmente, había demasiado involucrado para simplemente retroceder ahora. Mientras caminaba hacia casa esa noche bajo las luces parpadeantes nuevamente iluminando Valencia como si fueran testigos silenciosos del caos emocional dentro mío. Todo parecía cambiar drásticamente cuando escuché voces familiares acercándose rápidamente tras mí. La realidad golpeó fuerte,
Quizás ya no podría esconderme tras las sombras mucho más tiempo sin enfrentar lo inevitable. La noche se había deslizado en un silencio inquietante. A medida que llegaba a casa, la tensión en el aire era palpable. Mi pareja estaba sentado en la sala, absorto en su teléfono, pero había algo en su postura que me hizo dudar. ¿Podría haber notado el cambio en mí? La culpa se arrastraba como una sombra, recordándome que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. ¿Todo bien?, preguntó, levantando la vista por un instante. Su tono era casual, pero sus ojos buscaban respuestas. No podía permitir que mis pensamientos traicionaran mi rostro. Sí, solo cansada, respondí con una sonrisa forzada. La conversación se desvaneció rápidamente y el silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de nuestra última reunión con él inundaron mi mente. El roce de su piel contra la mía cuando nos acercamos para hablar, la manera en que sus ojos brillaban con una intensidad nueva y desconocida para mí. La conexión era innegable y aterradora a la vez. La mañana siguiente llegó con un sol radiante que iluminaba cada rincón de Valencia, pero no podía disfrutarlo. Mientras preparaba el desayuno, mi mente divagaba entre el deber y el deseo. La presión de mantener las apariencias se volvía cada vez más pesada, como si cada sonrisa hacia mi pareja fuera un ladrillo más en una pared que me aislaba de mis verdaderos sentimientos. ¿Tienes planes hoy?, preguntó él mientras tomaba un sorbo de café. Su mirada era inquisitiva y eso solo aumentó mi ansiedad. No solo algunas cosas por hacer, respondí evasivamente sintiendo como la verdad se retorcía dentro de mí. A medida que avanzaba el día, decidí salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba claridad y un poco de aire fresco para despejar mi mente. El parque estaba lleno de vida, familias disfrutando del sol, niños riendo y parejas paseando tomadas de la mano. Pero yo me sentía fuera de lugar, una extraña entre todos esos momentos felices. Mientras caminaba, me encontré pensando en él nuevamente. ¿Qué haría si decidiera buscarme? La idea provocó una mezcla de emoción y miedo dentro de mí. Mis pasos se aceleraron al recordar cómo pasamos la noche juntos después de aquella cena familiar, esa sensación electrizante aún resonaba en mis venas. De repente vi su figura al otro lado del parque. Estaba sentado en un banco mirando hacia el río con esa expresión pensativa que tanto conocía. Mi corazón dio un vuelco al acercarme lentamente, sabía que debía tener cuidado, pero algo dentro de mí anhelaba esa conexión. «Hola», dije al llegar junto a él. Su rostro se iluminó al verme y eso me llenó de calidez momentánea. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Necesitaba aire», respondí mientras me sentaba a su lado. La cercanía entre nosotros era palpable, podía sentir su calor irradiando hacia mí mientras nuestras miradas se encontraban. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó», confesó finalmente rompiendo el silencio cargado entre nosotros. «No deberíamos hablar de eso», murmuré con voz temblorosa, aunque las palabras parecían vacías incluso para mí. «Pero no puedo evitarlo», dijo él acercándose un poco más hacia mí, como si quisiera borrar cualquier distancia entre nosotros. En ese instante comprendí lo inevitable, no podía continuar ignorando lo que sentía por él ni los sentimientos encontrados que esto despertaba dentro mío. La atracción era poderosa y real, había algo más profundo allí que simplemente deseo físico. El tiempo pasó volando mientras hablábamos sobre trivialidades, sin embargo, cada risa compartida parecía intensificar nuestra conexión emocional aún más. Las miradas furtivas y los gestos sutiles hablaban por sí mismos. Ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual estábamos parados. Finalmente decidió romper la barrera invisible entre nosotros cuando tomó mi mano suavemente y susurró: «No quiero perderte». Esa frase resonó dentro mío como un eco ensordecedor, el mundo a nuestro alrededor desapareció mientras nuestros ojos se encontraban nuevamente llenos de anhelos ocultos. Antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron nuevamente como si hubieran estado destinados a hacerlo desde siempre. Fue un beso cargado de emociones reprimidas y promesas no dichas, todo lo demás quedó atrás por unos breves momentos donde solo existíamos nosotros dos. Al separarnos ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea peligrosa pero irresistible al mismo tiempo,
sin embargo, la realidad golpeó con fuerza cuando escuché el sonido familiar del teléfono vibrando en mi bolso. Era mi pareja llamándome insistentemente. El miedo me invadió mientras trataba de calmar mis latidos desbocados antes de contestar. Hola. Su voz sonó tensa al otro lado, había algo diferente en su tono esta vez. ¿Dónde estás?, preguntó con preocupación evidente. Solo dando una vuelta, respondí tratando de sonar casual aunque sabía perfectamente que no podía seguir ocultándole nada por mucho tiempo más. Después colgué sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de pasión prohibida y otro marcado por responsabilidades y expectativas sociales aplastantes. Era evidente que las cosas no podían continuar así indefinidamente, tarde o temprano tendría que tomar decisiones difíciles sobre lo que realmente quería para mi vida futura. El día transcurrió lentamente hasta llegar la noche nuevamente, esta vez marcada por una sensación abrumadora ante lo inevitable. Debía enfrentar mis sentimientos antes de perder todo lo construido hasta ahora, o arriesgarme a perderme a mí misma en este torbellino emocional. La noche llegó con una calma inquietante. La distancia emocional con mi pareja se hacía cada vez más evidente. Cada palabra que intercambiábamos era un eco vacío, un recordatorio de lo que alguna vez fue una conexión genuina. Mientras cenábamos, sus ojos buscaban los míos, pero no encontraban la misma chispa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Después de la cena, decidí salir a dar un paseo por el parque cercano. Las luces de Valencia brillaban en la distancia, pero aquí había un silencio que contrastaba con el bullicio de la ciudad. Caminé sin rumbo, reflexionando sobre lo que había sucedido en las últimas semanas. La relación secreta con mi hijastro pesaba en mi mente, y cada paso me llevaba a un nuevo dilema. En medio de mis pensamientos, recordé el último encuentro con él. Había sido en ese bar local donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Las risas y murmullos de los demás parecían ajenos a mi tormento interno. Aquel día, al mirarlo a los ojos, sentí una conexión que nunca había imaginado posible entre nosotros. Era como si el tiempo se detuviera. Justo cuando me sumía en esos recuerdos, vi a lo lejos una figura familiar. Era un miembro de la familia que no esperaba encontrar aquí. Su presencia trajo consigo un torrente de emociones reprimidas y viejas tensiones familiares que creía superadas. ¿Qué haces aquí?, preguntó con sorpresa al acercarse. Solo necesitaba aire, respondí evasivamente. La conversación se tornó incómoda rápidamente. Hablamos de trivialidades mientras el ambiente se cargaba de palabras no dichas y miradas significativas. La presión del secreto me oprimía el pecho, y sabía que cada momento juntos era un riesgo. Cuando finalmente nos despedimos, su mirada me hizo cuestionar si había algo más detrás de su interés en mi estado emocional. Te he visto diferente últimamente, comentó antes de marcharse. Su observación resonó en mi mente mientras regresaba a casa. ¿Era tan obvio? ¿Podría mi pareja sospechar también? Esa noche apenas dormí. Mis pensamientos giraban en torno a las decisiones que tenía que tomar y las implicaciones que podrían acarrear. Al día siguiente recibí una llamada inesperada sobre una oferta laboral fuera de la ciudad. Un trabajo que prometía nuevos comienzos y oportunidades emocionantes, pero también significaba dejar atrás todo lo conocido, mi hogar, mi matrimonio y la relación secreta con él. El dilema se intensificó cuando volví a encontrarme con él esa tarde. En esa pequeña cafetería donde compartimos tantas risas en el pasado, nuestros ojos se encontraron nuevamente y sentí como la atracción crecía entre nosotros como una llama avivada por el viento. ¿Qué harías si te ofrecieran algo así?, le pregunté sin poder contenerme. No lo sé, respondió pensativo. Quizás es justo lo que necesitamos para alejarnos de todo esto. Su respuesta me dejó perpleja, ¿acaso también él sentía la presión? En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en un laberinto emocional del cual no sabíamos cómo escapar. Los días pasaron lentamente mientras sopesaba las implicaciones del trabajo ofrecido y cómo afectaría nuestra situación actual. La idea de dejar Valencia era aterradora, sin embargo, permanecer aquí significaba seguir alimentando un conflicto interno insostenible. Una tarde decidí confrontar a mi pareja sobre nuestras diferencias emocionales.
Siento que estamos perdiendo algo importante, le dije directamente durante la cena. ¿A qué te refieres?, contestó con desdén, como si mis palabras fueran irrelevantes. La conversación rápidamente escaló hacia reproches mutuos sobre nuestras expectativas fallidas y la falta de comunicación entre nosotros. En medio del intercambio acalorado, algo dentro de mí se rompió, ya no podía ignorar lo evidente, nuestra relación estaba marcada por una desconexión profunda e irreparable. Esa noche fue diferente. Después del enfrentamiento dejé escapar lágrimas silenciosas mientras contemplaba el techo desde nuestra cama vacía. El peso del secreto me aplastaba aún más al darme cuenta de que tenía dos caminos ante mí: seguir adelante con este matrimonio sin amor, o arriesgarlo todo por algo desconocido pero apasionante. El día siguiente llegó con una nueva resolución: debía hablar nuevamente con él para aclarar nuestras intenciones antes de tomar cualquier decisión drástica sobre el trabajo fuera de Valencia o nuestra relación secreta. Nos encontramos en ese parque tranquilo donde tantas veces habíamos compartido confidencias. Las hojas caían suavemente alrededor nuestro mientras nos sentábamos en un banco apartado del bullicio cotidiano. Necesitamos ser sinceros, comencé yo, sintiendo como cada palabra era pesada como plomo. Él asintió lentamente antes de responder: me siento perdido también. No sé qué hacer. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Ambos estábamos atrapados entre nuestros deseos y las expectativas sociales impuestas por nuestras familias y amigos. Mientras hablábamos sobre nuestras inseguridades y miedos compartidos, comprendí que nuestra conexión iba más allá del deseo físico. Había algo más profundo allí, una búsqueda mutua por autenticidad en medio del caos emocional que nos rodeaba. Sin embargo, esa sensación fue abruptamente interrumpida por una llamada inesperada desde casa. Era un mensaje urgente relacionado con problemas familiares graves que requerían atención inmediata. El tono preocupado al otro lado del teléfono hizo eco en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si todo se desmoronara antes incluso de tener la oportunidad de decidir? Al finalizar la conversación colgué sintiéndome aún más confundida acerca del futuro. Ahora no solo debía enfrentar mis propios deseos sino también las realidades familiares complejas e inminentes. La llamada había dejado un eco en mi mente, una mezcla de preocupación y confusión. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho no lograba calmar mi inquietud. La vida familiar siempre había sido un laberinto de emociones, pero ahora se sentía como un callejón sin salida. Mi pareja había cambiado en los últimos días, mostrando un interés renovado por nuestra relación. Cada gesto amable y cada palabra cariñosa parecían tener una carga oculta, como si supiera algo que yo ignoraba. El día avanzó con una pesadez que se apoderó de mí. La idea de enfrentar a mi pareja sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros me resultaba abrumadora. Sin embargo, era imposible no pensar en el hijastro, en cómo su presencia había alterado mi mundo. Era como si hubiera despertado algo que creía dormido para siempre. Mientras pensaba en todo esto, decidí salir a caminar por el parque cercano. El aire fresco y la belleza del entorno ofrecían un alivio momentáneo a mis pensamientos agitados. Las flores comenzaban a florecer, y el bullicio de las familias disfrutando del día contrastaba con mi estado interno. En ese momento me encontré con él, sentado en un banco bajo un árbol frondoso. «Hola», dijo sonriendo de una manera que hacía que mi corazón latiera más rápido. «Hola», respondí con voz temblorosa. Nos sentamos juntos en silencio, observando a la gente pasar. La tensión entre nosotros era palpable, cada uno sabía que había algo más allá de lo evidente. Finalmente él rompió el silencio. «No sé qué está pasando entre nosotros», confesó con sinceridad. Mis pensamientos tambalearon ante su declaración. «Es complicado», murmuré. «No quiero hacer daño a nadie». «¿Y qué hay de nosotros?», sus ojos buscaban respuestas en los míos. El peso de su mirada me hizo sentir expuesta. «No sé si podemos seguir así», admití. A pesar de mis palabras, la atracción seguía presente. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una chispa recorría mi cuerpo. La culpa se mezclaba con el deseo y me dejaba desorientada. Regresé a casa sintiendo que algo había cambiado dentro de mí. Mi pareja estaba allí, esperándome con una cena preparada y una sonrisa radiante.
Esa imagen contrastaba tanto con lo que estaba viviendo por dentro que casi dolía. Cuando nos sentamos a la mesa, él comenzó a hablar sobre planes futuros, un viaje familiar para celebrar nuestro aniversario. ¿Qué te parece si vamos a Las Fallas este año?, sugirió entusiasmado. La mención del festival trajo recuerdos vívidos, las luces brillantes, los fuegos artificiales y la sensación de comunidad envolvente. Pero también trajo consigo el peso de lo que estaba ocultando, el deseo por su hijo y la confusión emocional que me consumía. No estoy segura, respondí evasivamente mientras trataba de mantenerme presente en esa conversación. Su expresión cambió sutilmente, noté una sombra de preocupación cruzar su rostro. ¿Te sientes bien? Pareces distante. No es nada, aseguré rápidamente mientras luchaba por mantener las apariencias. La cena transcurrió entre sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. Cada bocado parecía más pesado que el anterior mientras mis pensamientos giraban hacia lo prohibido, como sería todo si decidiera seguir ese camino arriesgado junto al hijastro. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos eran un torbellino incesante entre las promesas de estabilidad y los deseos ocultos que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. En medio del caos mental, recordé sus palabras sobre sentirse perdido, tal vez ambos estábamos atrapados en un laberinto emocional sin salida clara. Al día siguiente decidí buscar respuestas dentro de mí misma antes de tomar cualquier decisión precipitada. Pasé horas caminando por las calles vibrantes de Valencia, observando cómo la vida continuaba sin interrupciones mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. En uno de esos momentos reflexivos encontré un bar local donde solía ir antes, allí podía escuchar risas y murmullos familiares mezclados con el tintineo de vasos chocando entre sí. Pedí un café y traté de relajarme mientras observaba a otros disfrutar del momento presente sin preocupaciones aparentes. Fue entonces cuando recibí otro mensaje inesperado. Él quería verme para hablar sobre lo sucedido entre nosotros. El corazón me dio un vuelco al leerlo, sabía que este encuentro podría cambiarlo todo nuevamente. Cuando llegué al lugar acordado, él ya estaba allí esperando con aire ansioso. Nos encontramos en una esquina apartada donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por miradas curiosas o juicios ajenos. Necesitamos aclarar esto, dijo directamente al grano mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad palpable. Sí, respondí casi automáticamente mientras sentía cómo la tensión aumentaba entre nosotros nuevamente. Me siento perdido, confesó al fin después de unos momentos incómodos llenos de silencio compartido. Todo ha cambiado desde que volví. Su vulnerabilidad resonó profundamente dentro de mí. Ambos éramos prisioneros en nuestras propias vidas llenas de expectativas sociales y responsabilidades familiares abrumadoras. No sé qué hacer, admití finalmente sintiendo cómo las palabras salían como si fueran parte del aire mismo que respirábamos juntos en ese instante tan delicado. Ambos sabíamos que la situación era compleja e inusual, pero no podíamos negar lo evidente. Había algo poderoso conectándonos más allá del vínculo familiar tradicional establecido años atrás. Después del encuentro volví a casa sintiéndome más confundida aún, pero decidida a enfrentar mis sentimientos antes que nada más pudiera suceder entre nosotros dos, prohibidos por normas sociales invisibles pero firmes como rocas antiguas construidas durante generaciones pasadas. Al llegar encontré a mi pareja esperando ansiosamente junto al sofá. Su rostro mostraba esperanza e inquietud al mismo tiempo, como quien espera resultados tras una larga espera llena de incertidumbre. Al llegar, la atmósfera en casa era densa. Mi pareja, con una sonrisa que intentaba ocultar su ansiedad, me dio un abrazo. En ese momento el peso de mis decisiones se volvió más palpable. No podía ignorar las emociones que había estado cultivando en secreto. La propuesta de un viaje familiar se sentía como una trampa dorada, un intento de mantener unida una relación que se desmoronaba en silencio. ¿Qué te parece si vamos a la playa este fin de semana?, sugirió con entusiasmo. El mar siempre había sido nuestro refugio, pero ahora cada ola parecía susurrar mis dilemas internos. La idea del viaje me llenó de inquietud. ¿Era el momento adecuado para escapar con él? O quizás era el momento de enfrentar la verdad que había estado evitando. La noche anterior al viaje no pude dormir. Pensamientos sobre mi hijastro y lo que significaba su regreso invadieron mi mente.
Recordé las risas compartidas y las largas conversaciones en el parque, donde todo parecía más sencillo. Pero también recordé la culpa que me acompañaba, como una sombra persistente. A la mañana siguiente, mientras empacábamos las maletas, noté un cambio en mi pareja. Su mirada estaba más atenta y su sonrisa menos genuina. Era como si supiera que algo estaba mal, aunque no podía ponerle nombre a lo que sentía. El trayecto hacia la playa estuvo lleno de charlas superficiales y miradas furtivas. Mi mente divagaba entre los recuerdos del pasado y las posibilidades del futuro. El mar brillaba bajo el sol valenciano, pero yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. Llegamos a la casa de playa y todo parecía perfecto al principio. Los olores del mar y la brisa fresca eran familiares y reconfortantes. Sin embargo, cada risa compartida con mi pareja resonaba como un eco vacío en mi interior. Esa noche decidí salir a caminar por la orilla. La arena fría bajo mis pies contrastaba con el calor que sentía dentro de mí al pensar en él. Allí estaba yo frente al vasto océano, buscando respuestas en sus olas inciertas. De repente su figura apareció a lo lejos. Caminó hacia mí con paso firme y una expresión seria en su rostro. No podía evitar sentir una mezcla de alegría y temor al verlo acercarse. No deberíamos estar aquí, dijo sin rodeos. Su voz resonó como un tambor en mi pecho, cada palabra era un recordatorio de lo prohibido que era nuestro vínculo. Sin embargo, había algo en su mirada que me hizo temblar por dentro. ¿Por qué?, pregunté casi sin pensar. Porque hay cosas entre nosotros que no podemos ignorar, respondió mientras se detenía frente a mí. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente inestable sobre aguas turbulentas. Sabía que debía hacer algo para aclarar esta situación antes de que nos arrastrara a ambos hacia lo desconocido. Cuando regresamos a casa esa noche, el ambiente era aún más tenso. Mi pareja intentó acercarse para hablar sobre los planes del día siguiente, pero yo estaba distraída por pensamientos contradictorios. Sin embargo, durante la cena esa noche ocurrió algo inesperado. Sonó el teléfono y vi el nombre del antiguo amor aparecer en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco, no lo había visto ni hablado con él desde hacía años. ¿Vas a contestar?, preguntó mi pareja al notar mi reacción. Con manos temblorosas decidí ignorarlo, no era el momento adecuado para abrir viejas heridas ni reavivar llamas apagadas hace tiempo. Pero esa llamada dejó una marca indeleble en mi conciencia y complicó aún más mis pensamientos sobre lo que realmente quería. Esa noche no dormí bien, cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos mirándome intensamente desde aquella playa desierta donde habíamos hablado sin palabras sobre nuestros deseos ocultos. Al día siguiente decidí darme un tiempo sola antes de enfrentar cualquier conversación incómoda con mi pareja o incluso con él mismo. Salí temprano a caminar por la playa mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Sentía como la brisa marina acariciaba mi piel mientras reflexionaba sobre las decisiones por venir. Mientras caminaba perdida entre mis pensamientos escuché risas cercanas. Eran niños jugando cerca del agua junto con sus padres disfrutando del día soleado. Esa imagen simple e inocente me golpeó con fuerza. ¿Qué tipo de vida quería construir realmente? En ese instante decidí volver a casa. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de avanzar más allá del punto sin retorno al cual ya había llegado junto a él. Al entrar vi a mi pareja sentado solo en el sofá. Su expresión mostraba preocupación genuina mezclada con frustración acumulada por días sin respuestas claras entre nosotros dos. ¿Podemos hablar?, preguntó suavemente al verme entrar. Asentí lentamente mientras tomaba asiento frente a él. Sabía que este sería uno de esos momentos decisivos donde todo podría cambiar irrevocablemente para siempre. La conversación fluyó lentamente entre preguntas difíciles e incertidumbres compartidas hasta llegar al punto crítico donde ambos sabíamos que teníamos opciones: seguir viviendo bajo mentiras o afrontar nuestras verdades aunque dolieran profundamente. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos uno al otro sonó nuevamente el teléfono interrumpiendo nuestro diálogo sincero. Era él otra vez. Mis manos temblaron ante la decisión inminente: contestar o dejarlo pasar. Sabía bien lo que eso significaría, pero también sabía que ignorarlo podría traer consecuencias aún peores. Con el corazón latiendo aceleradamente frente al dilema inevitable decidí finalmente presionar contestar.
La tensión en el aire era palpable cuando el viaje familiar llegó a su fin. Mientras el coche avanzaba por las calles de Valencia, la ciudad vibrante parecía burlarse de mí con su bullicio y colorido. En mi mente cada sonido se convertía en un eco de las decisiones que había tomado y de las que aún debía enfrentar. La risa de los niños, los gritos festivos de las fallas, todo se mezclaba con la confusión que me invadía. Al llegar a casa, la sensación de alivio se mezcló con un nudo en el estómago. La casa estaba silenciosa, como si también ella estuviera esperando algo. Mi pareja se dirigió a la cocina, mientras yo me quedé en la sala, mirando por la ventana. El cielo se oscurecía lentamente y con él, mis pensamientos se tornaban más pesados. Una vez más sentí esa atracción innegable hacia mi hijastro. Su regreso había reavivado algo dentro de mí que creía extinto. Esa conexión que habíamos compartido había sido un refugio del vacío emocional que había crecido entre mi pareja y yo. Pero ahora, al mirar hacia atrás en lo vivido durante el viaje, todo parecía más complicado. Decidí salir al parque cercano para aclarar mis pensamientos. Caminé entre los árboles frondosos, buscando la paz que tanto necesitaba. Las hojas crujían bajo mis pies mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido en los últimos días. La conversación casual con mi hijastro durante el viaje había despertado viejos recuerdos y sentimientos reprimidos. De repente una imagen clara apareció en mi mente, su mirada intensa cuando le confesé mis dudas sobre el futuro. Era como si un velo hubiera caído y pudiera ver su verdadero ser por primera vez. En ese instante comprendí que no solo él estaba perdido, yo también lo estaba. Al regresar a casa después de esa caminata reflexiva, encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión preocupada. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Sí, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. No podía seguir ocultando lo que sentía ni lo que había estado sucediendo entre nosotros. Esa noche decidí hablar con él sobre nuestras diferencias y cómo nos habíamos distanciado emocionalmente. Pero cada palabra parecía quedar atrapada en mi garganta mientras recordaba los momentos compartidos con mi hijastro durante el viaje, las risas, las miradas furtivas y esos instantes robados donde todo parecía posible. Sin embargo, antes de poder abrirme completamente sonó el teléfono. Era un número desconocido pero familiar al mismo tiempo, un viejo amigo del pasado me estaba llamando para preguntar cómo estaba. La conversación fue breve pero suficiente para hacerme recordar viejas historias y emociones enterradas. Cuando colgué me di cuenta de que ese amigo había sido parte de una vida anterior donde la felicidad era más sencilla y menos complicada por secretos oscuros. Al día siguiente decidí buscar a mi hijastro para hablar sobre lo ocurrido entre nosotros durante el viaje familiar. Quería entender si esa conexión era real o simplemente una ilusión provocada por la situación tensa en casa. Nos encontramos en un bar local lleno de risas y murmullos, era un lugar donde los secretos parecían fluir tan fácilmente como las bebidas servidas. Al verlo llegar, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción, sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo cuestionar mis decisiones nuevamente. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. Bien, he estado pensando mucho, respondí evasivamente. Sobre nosotros, dijo él sin rodeos. Su sinceridad me sorprendió, no esperaba esa apertura tan directa. En ese momento entendí que ambos estábamos atrapados en esta red complicada de emociones no resueltas. Nos besamos, pensé mientras recordaba aquel momento robado entre nosotros, ahora parecía más significativo que nunca ante esta nueva realidad. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras discutíamos nuestras vidas actuales y cómo habíamos cambiado desde aquellos días pasados juntos como familia. Cada palabra intercambiada era como abrir una puerta hacia algo desconocido pero tentador al mismo tiempo. Sin embargo, cuando mencioné a mi pareja brevemente, noté cómo su expresión cambió sutilmente, pasó del interés genuino a una sombra de preocupación. No quiero ser un problema para ti, dijo finalmente con voz baja. No eres un problema, es solo, intenté encontrar las palabras adecuadas para expresar lo confuso que todo esto era para mí sin causar daño innecesario ni a él ni a mi pareja. La presión emocional se intensificó cuando decidimos salir del bar y caminar por las calles iluminadas por las luces festivas de Valencia,
cada paso resonaba como un eco del dilema interno al que me enfrentaba. Seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo. Mientras caminábamos juntos bajo el cielo estrellado, los recuerdos del pasado comenzaron a desdibujarse frente a esta nueva realidad. Era difícil resistir esa atracción magnética entre nosotros. Pero sabía muy bien lo arriesgado que sería cruzar esa línea nuevamente sin considerar las consecuencias potenciales. De repente escuchamos risas provenientes de un grupo cercano disfrutando del ambiente festivo alrededor nuestro. Eso me hizo recordar lo fácil que solía ser disfrutar sin preocupaciones ni complicaciones emocionales. En medio del bullicio y la alegría ajena sentí cómo nuestra conexión crecía más fuerte hasta convertirse casi en palpable, pero entonces llegó ese momento inesperado. Alguien nos interrumpió abruptamente al acercarse rápidamente hacia nosotros. Era mi pareja quien nos había estado buscando tras notar mi ausencia prolongada e inquietante desde aquella tarde en casa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con tono serio mientras su mirada se posaba sobre ambos alternativamente. El silencio se hizo denso entre nosotros tres mientras comprendía las implicaciones de ser descubiertos justo ahora. La incertidumbre llenó el aire. Sabía muy bien que este encuentro podría cambiarlo todo irrevocablemente.